reconstruir al Morecambe FC de Inglaterra, fichando única y exclusivamente jugadores argentinos. Mezclaremos jóvenes promesas con jugadores consolidados para ver cómo se desarrollan y cómo los jugadores más experimentados terminan su carrera en el club. Ficharemos principalmente jugadores de la Liga Argentina, ya que es donde podrían surgir nuevos talentos, nuevos GOATs. Y hablando de GOATs, ¿quién mejor que Lionel Messi para liderar este proyecto? Poderoso like, suscríbanse y vamos allá. Esta es la plantilla que nos hemos encontrado en este Morecambe, una plantilla que realmente no nos interesa porque la intención es cambiarla toda. Chicos jóvenes, pero vamos a intentar hacer dinero porque el presupuesto de este club es bastante bajo. Justo es de 1.696.000 euros. Muy bajo. Entonces tenemos que bregar a hacer dinero. Porque nuestra lista de deseos es muy ambiciosa. Tenemos jugadores que, como dije, necesitamos que estén interesados. Queremos más bien que estén interesados en entrar a nuestro club. Como pueden ver, aquí tenemos una lista muy interesante. Todos estos jugadores tienen muy buen potencial, por encima de 77, 79 hasta 85. El caso lo conocemos de sobra como el de Franco Mastantuono, que tiene 85, 87 potencial, por ahí más o menos. Pero bueno, jugadores como él va a ser muy difícil que lleguen a nuestro club. ¿Cuánto es el precio de este señor? Mire, no desea cambiarse. 7 millones, no tenemos presupuesto. Pero bueno, vamos a ir avanzando progresivamente y en la medida en que lleguemos tal vez a segunda o primera división, evidentemente vamos a ir por jugadores más top argentinos, vamos a ir mejorando la plantilla, vamos a hacerlo todo de una manera orgánica. Está en nuestra lista de deseos. Yo creo que de momento voy a iniciar intentando generar ingresos para tratar de traer. Está súper complicado que alguno de ellos venga. Ya veremos. He intentado sacarlos todos, absolutamente, bueno, no todos, pero sí la mayoría a préstamo. Vamos a ver, muchos de ellos ya tienen club, ya están negociando con nuevos clubes, pero los he intentado sacar lo más que por, al menos la delantera en préstamo. Vamos a ver qué resulta de esto. Al menos uno ya funcionó. Este chico que es de los que más tiene potencial de nuestra lista de deseos. El señor López, démosle la bienvenida, un aplauso. Chicos, esperemos que, bueno, funcione. Esperemos que sigan llegando en préstamo y ya veremos cómo hacemos dinero para comprarlos. Esa es la idea, evidentemente. Aquí tenemos también a Carrizo. Por fortuna parece ser que al menos la delantera, mientras tengamos la delantera, la idea es avanzar a tercera división y, bueno, generar ingresos, ya saben. Al menos tenemos uno más, eso está bien. Como pueden ver, Santiago por 12 meses, perfecto. Y este Mateo Silvetti, o Silvetti, no sé, Silvetti, como sea, 12 meses también. También tenemos a Santiago Nahuel Sosa. Este sí creo que viene con calidad de compra. Creo que viene así o viene el solo préstamo, bueno, no sé. Este portero tiene poquito 58, pero creo que viene con opción de compra. Creo que es este el que viene, bueno, no lo tengo muy claro. Maher Carrizo, la verdad es que funcionó el truco, chicos, funcionó. Sacarlos todos a préstamo funcionó bastante bien. Ahí vamos con Agustín Ruberto, procedente de River. Uno más, este me interesa muchísimo porque tiene buen potencial. Mateo Morro, tenemos presupuesto como 3 millones más o menos, 4, y hemos logrado estas dos compras. Creo que este señor no sé cómo es la cosa, no, estos dos. Voy a negociar su salario y yo creo que de pronto nos podemos quedar con ellos definitivamente, con el presupuesto que tenemos. Algunos no vamos a alcanzar a tenerlos, pero este Ruperto está creciendo bien, tiene 18 años, creo que puede ser nuestro 9 de cara al... Voy a negociar y regreso con ustedes. Fin de temporada y fue maravillosa. Avanzamos, solo hay un pequeño problema y es que, bueno, la mayoría de jugadores en préstamo ya se fueron, pero logramos comprar 3. Ya veremos eso. Déjenme ver BSM Trophy, que es donde quizás pudiésemos tener algo de oportunidad, pero no, nos fue terrible. ¿Dónde estamos? Aquí no pasamos ni siquiera la fase de grupos. Goleadores tenemos a Santiago López en el 4º lugar y Agustín Ruberto en el 5º. Y bien, como mejor asistente, Santiago López. Y nuestro portero fue el 2º mejor de la temporada. Fantástico. Vamos a la siguiente y veamos qué sucede. Pero nos falta el desarrollo. Tenemos a un Ruberto siendo el máximo goleador. Claro que sí, 53 partidos, 24 goles. Por aquí también tenemos a Agustín, como pueden ver. Santiago White. Eso no nos interesan mucho realmente, pero bueno, sí, de todas maneras nos van a servir. Yo creo que muchos de ellos continúen con nosotros, al menos los más jóvenes como este. Tienen oportunidad. No mucho, pero en fin. Ahí van lentamente nuestros muchachos. Miren, Ontiveros no creció tanto. Creí que iba a crecer un poquito más. ¿Con cuánto inició? ¿Con 64 o 63? No, creo que sí creció harto. Le fue bastante bien. Chicos, ese es el desarrollo. Veamos ahora que este Cande me parece que tiene buen potencial. Vamos a la siguiente temporada porque vamos en tercera división. Como sabemos, en el canal somos muy seguidores de los agentes libres. Siempre hago una búsqueda terminando o iniciando más bien una temporada y en esta ocasión nos fue bastante bien. Tenemos 2 jugadores como agentes libres. Uno de ellos es este señor, un canterano, Vicente Blanco. Tiene 71 de media y 19 añitos. Es un defensa central que evidentemente va a ser titular. Fantástico. Ya vamos por el otro. Este señor, Brian Calderana.
Un apellido extraño. Tiene 26 años y llega, es extremo izquierdo, pero lo voy a convertir a extremo derecho, o más bien es medio de izquierdo, lo voy a tratar de pasar a medio derecho para que nos sirva en esa posición, dado a que ahí teníamos uno, pero ya se fue, está complicado traerlo de nuevo. Siguen los agentes libres. Llega uno más, este no tiene mucha relevancia, pero es nuestro portero suplente. No va a tener mucha relevancia, ya dije, pero es necesario. Es muy necesario, de hecho. Otro agente libre, Giuliano Cerato, llega con 26 o 27 años y 70 de media, no está nada mal, lateral derecho. Otro pedazo de jugador que me he encontrado es este, como agente libre también, Raúl Castro, y tiene 70 o 69 de media, tiene 18 añitos, está perfecto, déjenme ver. Sí, señor, 71 de media, está brutal. No sirve para hacer dinero, sí, seguramente. Bueno, hice efectiva la opción de compra por este señor, que lo teníamos en préstamo, y bueno, ya se queda con nosotros definitivamente. Este chico Carrizo, creo que es el apellido de este muchacho, ya tiene 70 de media, yo creo que va en el camino perfecto, es delantero centro, pero lo vamos a convertir a extremo derecho, que es creo que la posición en la que lo vamos a dejar. Este paso por la tercera división fue espantoso, estuvimos a nada, o descendimos, no, déjenme ver, no, estuvimos a nada de descender, media tabla para abajo. Nuestro paso por esta, que posiblemente sea una de las copas que pudiéramos haber obtenido, fue terrible. Ronda 2. Seguimos mal en el ámbito goleador, en las asistencias y en la portería también nos fue bastante mal. Por fortuna tenemos a Ruperto, que sigue siendo el 23, no entiendo. Es nuestro 9, Ruperto no es Ruberto. Es nuestro mejor jugador, este Caldara no creció mucho. Vaya, tiene 27 años. Bueno, lo vamos a vender. Este sí va creciendo. Este señor creo que ya se puede convertir a extremo derecho. Muy bien. Subió un poquitín, 16 semanas y va a ser nuestro titular para la próxima temporada, y este señor lo vamos a utilizar como moneda de cambio. Lo mismo, bueno, este no estoy tan seguro, no, yo creo que es que necesitamos dinero, porque es que en el medio campo, como pueden ver, estamos flojísimos y ahí es donde estamos perdiendo la batalla. Este chico creció. Sosa, que está en calidad de préstamo, negociar compra, es que está como chiquitín. No sé, si logramos hacer buen dinero para la próxima temporada con la venta de jugadores, evidentemente, vamos a traer del mediocampistas. Vamos a enfocarnos en ese sector exclusivamente. Chicos, nuestro salvavidas seguirán siendo los agentes libres. Aquí hemos traído otro más, tiene muy buena media, Diego Alonso, tiene 73 de media creo que es, y 20 años, creo que está perfecto. Es defensa central. No me gustan mucho los agentes, bueno, los agentes libres sí, pero no los canteranos, pero es que el presupuesto sigue en 3 millones. Otro más, Álvaro Acuña, este es un mediocampista, nos sirve como hombre de contención y mediocampista. Tiene, ¿cuánto? 70 de media y tiene 18 añitos, está maravilloso. Como en todos los episodios con un equipo como este, hemos tenido que hacer sacrificios. Grandísimos jugadores, podrían llegar incluso a ser balones de oro, pero tenemos que dejarlos ir. ¿Por qué? Por el tema financiero. Este Raúl Castro, desde que llegó era moneda de cambio, 8.7 millones. Esto enriquece, wow, no fue tan buena venta. Enriquece nuestras arcas. Creo que voy a vender otro más. Así es, este señor que también se convirtió en moneda de cambio, 6 millones, no fue tanto, pero ya tiene 27 años y vamos ahora sí a centrarnos en traer mediocampistas. El punto es que tenemos dinero, pero no sé ellos qué tan dispuestos estén a venir a tercera división. A ver, muy complicado que jugadores, bueno, de los más reconocidos o chicos muy talentosos reciban o quieran venir a nuestro equipo. Pero bueno, rebuscando encontramos uno. Este no es tan conocido, al menos para mí, quizás para algunos de ustedes sí, pero para mí no lo es. Tiene 24 o 25 años, creo, no sé, creo que tiene un potencial relativamente bueno. Digamos que con el potencial dinámico podría, este señor Nico C, podría llegar a ser interesante para nuestra plantilla. Tiene 25 años, ya dije, creo que sí, y va a ser nuestro 8. Tiene 73 de media y logramos traerlo por 3.7 millones. Déjenme ver. Nicolás Castro viene del Elche, 3.7 millones, un poco más, y tiene 73 de media. Fue una buena negociación. Ya 20 y tantos años, yo creo que puede llegar a ser, de cara al futuro, no está tan mal. Puede llegar a ser nuestro 8 definitivo. Ahí está. Tomás O'Connor, 6.5 millones, de Rosario Central. Esperemos que funcione. Qué buen paso por tercera división. Muy buena
actuación este año. Ronda 3 de la FA Cup. Ojo, podemos, ir mejorando en estas competiciones y avanzar a competiciones europeas. Es posible. Carabao Cup, ronda 2. Aquí sí de hecho en todas estuvimos flojos, pero podemos mejorar. Por el lado goleador tenemos a Maher en el segundo lugar, Santiago también en el tercero. Asistentes, tenemos a Nicolás en el cuarto y quinto lugar para Santiago López. Y nuestro portero no le fue bien, al menos por liga. Wow, este señor realmente tuvo un pedazo de temporada. Ojo, 28 goles, este también va creciendo muy parejito, un poquito mejor Roberto, este señor creció bastante, parece que fuese haya sido una buena decisión. Espero que así sea. Antiveras también va muy bien. Este señor Sosa despegó un poquito, que está en calidad de préstamo. Ojo con eso. Todavía tenemos jugadores de la plantilla, jugadores con los que iniciamos. Pero jugó siempre 18 partidos, no creció nada. Chicos, vamos a segunda división. Esperemos que crezca nuestro presupuesto y podamos hacer fichajes de jugadores argentinos más tops. Creí que ganar la tercera división nos iba a dar al menos 20 millones. Seguimos con un presupuesto miserable, 7.6. Chicos, debido al mal presupuesto que tenemos, me he llegado directamente mejor al final de la temporada y no nos fue nada mal. Miren, sexto lugar, no ascendimos, pero no importa porque con el equipo que tenemos no creo que hacemos o podamos avanzar mucho en Premier League. En las otras competiciones avancemos porque no nos fue nada bien. Mejor veamos en el tema del goleo si tenemos algo. Miren, un Santiago Castro allá fue el segundo máximo goleador. Podría estar, creo que yo lo tuve en la lista de deseos, no estoy seguro. En fin, pero lo podemos tener en cuenta. En las asistencias tampoco tenemos nada. Y en la portería, nuestro Mateo Morro, el tercero mejor de la Championship. ¡Upa! Miren a Ruperto. Sigue siendo el mejor. Nuestro 9. Carrizo también va creciendo. Tiene 22 añitos. Este señor con 26. Perfecto. 22 para qué pedazo de equipo el que estamos armando. Giuliano Cerato. Yo creo que lo vamos a vender y vamos a conseguir un lateral derecho top para esa posición. Yo creo que ya podemos ir fichando. El tema es el presupuesto, chicos. Tener buen presupuesto es lo que necesitamos para de esta manera miren nuestro portero, poder traer jugadores tops. Eso es lo que necesitamos realmente. Wow. Jugadores top de la Argentina, porque eso es realmente uno de los objetivos de este episodio. Wow, esta temporada también me fui sin fichajes, 13 millones de presupuesto y yo creo que evidentemente no iba a poder comprar nada medianamente top. Estamos sin jugadores de recambio, estamos apostando algo muy, muy, muy fuerte porque se nos lesiona un jugador y termina todo. Chicos, segundo lugar. No sé si alcanzamos a pasar, ya veremos. Tenemos uno de nuestros jugadores que por fin llega a la cima del goleo, Agustín Roberto, era de esperarse. Tenemos también a Santiago López, muy bien, segundo lugar y tercer lugar para Castro. Nuestro portero no está entre los 5 mejores. ¡Ojito! Que nuestro Ruperto ya tiene 85, qué locura, 23 años. Ay, Dios santo, y uno creyendo que solo con Messi consigue la gloria. Sí, con Messi estamos en este episodio, sí. Pero con jugadores tal vez como el señor Enzo Fernández o todos estos, Lautaro, gustado tenerlo. De hecho, si lo compro, estará en la miniatura. Porque necesitamos un referente, necesitamos un jugador para la miniatura, evidentemente, chicos. Pero con esto, este señor sí se estancó, pero no importa. No nos importa porque llegó hasta gratis. Vamos a ver si aquí sí nos aumenta el presupuesto, por Dios santo, porque necesito es dinero. Y si no, voy a tener que vender a alguno de nuestros muchachos para poder traer una estrella. Vaya, dato curioso. No noté esto. Es importantísimo para el proyecto y para la carrera deportiva de este muchacho, pero se me escapó. Quizás esto no sea lo más inteligente del mundo, pero es que la oferta es muy, muy buena. Santiago López, 214 millones. Muchos dirán que ¿por qué lo voy a vender? Vamos a pedir esto a ver si no lo dan. Wow, sí, chicos, el dinero es el dinero y acabamos de hacer 244 millones, casi 100 millones por encima de su valor comercial y ya tenemos esa posición totalmente cubierta. Ya veremos con quién. Tenemos un canterano, pero con opción de convertirlo en moneda de cambio, convertirlo en dinero. Se irá a prestar. Pedazo de jugador, pero necesitamos hombres para la miniatura, chicos. Ya saben cómo funciona. Nicolás Castro se ha ido por 176.6 millones. No fue tan buena venta. Nos hemos convertido en una máquina de hacer dinero. En la negociación anterior se cayó, la de 244 millones se cayó totalmente, pero no importa. Esta sigue o esta sí se ejecutó. Chicos, démosle un aplauso a tal vez el fichaje más caro. Bueno, sí es el fichaje más caro que hemos hecho. Llega este señor a ser capitán titular, a robarse todos los encabezados.
llega un muchacho, bueno, que conocemos de sobra, pero que llega a ser, no sé cómo decirlo, el ancla de este equipo, llega a dirigir básicamente todo esto, conoció o jugó con Messi, sabe perfectamente cómo van las cosas con este señor, entonces será el 8 sin lugar a dudas, será el capitán, llega con unas condiciones muy altas, unas expectativas también altas. Bueno, esperemos que sea una buena decisión para el medio campo, para este reto, en Premier League, porque recuerden que él conoce muy bien la Premier. Ahí está, Enzo Fernández, llegó por 88 millones, creo que fue una buena negociación. Vendimos un jugador por ¿cuánto fue que dimos? Lo vendimos, bueno, en fin, lo que acabamos de vender, creo que ganamos dinero, aunque este tiene 28 años, el otro tenía 23, un futuro por delante, pero con 28 años esto le da equilibrio a la plantilla. Bueno, se dice que es una de las promesas grandes de la Argentina, el señor Nico Paz. Dicen que el Madrid quiere tenerlo de vuelta. Bueno, ya veremos qué sucede con él, chicos. Acaba de llegar por la módica suma de 60 millones. Ya cuesta hartísimo, ya cuesta bastante. Veamos cómo nos va. Chicos, aquí puedo estar cometiendo un error, pero bueno, ya saben, Emiliano es un estandarte de fútbol argentino, el mejor portero del mundo, creo que aún lo es, y creo que este es un buen lugar para que se retire en este episodio. Además, también excelente amigo de Lionel Messi, se conocen muy bien, entonces, bueno, yo creo que voy a terminar este episodio. Bueno, me da un poco pena, digámoslo de esta manera, con el portero actual, porque evidentemente Emiliano llega a ser el número 1 y llega a ser titular, pero bueno, tiene 36 años, yo creo que es una edad óptima para esa madurez que necesitamos en este equipo joven. Yo creo que Emiliano va a ser el capitán. Sí, yo creo que va a ser el capitán sin lugar a dudas, porque se lo merece. Bueno, en Colombia no lo queremos mucho. Pues balísticamente hablando, pero en la Argentina sé que es un ídolo, ha ganado reconocimientos todavía, creo que es el mejor portero, no sé en qué gala, en la gala de BES o en el Balón de Oro, no sé dónde ganó recientemente algo todavía, entonces creo que este es un buen lugar, tiene mucho para darle este equipo a todos estos niños, a los cuales él supongo va a guiar de la mano de Messi y Emiliano Martínez. Este grupo de niños van a sacar adelante esta Premier League, al menos eso espero. No tengo más que decir, vamos a continuar. Ojo, porque fue una ganga, 8 millones por un porterazo de estos, bueno, por los 36 años con los que cuenta, 86 de media, no creo que suba, pero va a ser titular. Un poco de relleno para nuestro equipo, porque bueno, David Soleto, no quiero ofenderlo obviamente, pero ya lo hice. Chicos, no digamos que lo necesitamos en el banquillo porque tenemos pocos jugadores y en el banquillo solo tenemos ingleses, jugadores originales de la plantilla, entonces este señor está gratis, el presupuesto me acabó literalmente. Bueno, esta es otra de esas leyendas que para este momento ya sería leyenda, es el señor Paulo Dybala. Como hemos dicho, como dijimos desde el inicio del episodio, vamos a intentar de que grandes jugadores argentinos se retiren con nosotros, y este es uno, aunque llegó en calidad de préstamo. Vamos a ver si puedo ejercer la opción de compra para que se retire en nuestro club, para que se vaya por todo lo alto. Ahí está, dos leyendas del fútbol argentino. El señor Paulo Dybala, que es medio centro ofensivo. Tenemos un complique ahí para ubicarlo, pero ya veremos qué podemos hacer con respecto al señor Paulito Dybala. Le quedó 84 de media, tiene creo que 35 años. Interesante. Ay, fin de temporada y somos terceros en la Premier League, encima de los Spurs, del United, etcétera, etcétera. Pero por debajo del Liverpool y el Manchester. ¡Wow! Ronda 4 de la Carabao Cup y la ronda 5 de la FA Cup. No estuvo tan mal. Goleadores, tenemos a Agustín Ruberto en el tercer lugar, esto por Premier. Y en las asistencias no tenemos a nadie. ¿Cómo le fue a nuestro portero favorito? El señor Emiliano Martínez, o fue el cuarto mejor de Inglaterra. Ruberto sigue siendo la estrella de este club, que hizo solo 23 goles. Van creciendo nuestros muchachos, se están convirtiendo. Yo creo que la próxima temporada a tener muy en cuenta el Balón de Oro. Lastimosamente no tengo efectivo para comprar a este señor, pero bueno, lo intentaré la próxima temporada. Insistiré y trataré de traerlo solo por el hecho de que debe retirarse, aunque la otra, digamos, prioridad que tenemos es un par de defensas centrales. Puede ser el Cuti o el señor Lisandro Martínez. Yo creo que me iría por el Cuti. Me gustaría que el Cuti terminara su carrera deportiva con nosotros, así que será un objetivo primordial para la próxima temporada. Esto, como dije, pensando en el retiro de las leyendas de la Argentina. Vamos a la siguiente temporada. Lo dicho, nos hemos ido por el Cuti. También me gustaría traer a Lisandro, pero no me alcanza el efectivo. Pero yo creo que es como más leyenda este señor, ¿no? El señor Cuti Romero. También me gustaría traer a Nahuel Molina. Bueno, en fin, yo de momento solo tenemos 90 millones. Aquí gastamos 50 y 20.
20, 19 creo que di pude hacer efectiva ya empezando esta temporada la opción de compra del señor Dybala, bastante costoso, de hecho creo que fue un negocio terrible, pero lo dicho, queríamos que se retirara en el club y solo teníamos esa opción. Tal vez pudimos haberlo dejado ir y comprarlo más barato, no estoy seguro, pero lo tomé de una vez y creo que con ellos vamos a estar perfectos. Estamos en los octavos de esta Champions. Vamos de visita ante el Benfica. Veamos cómo nos va, qué resultado 1-1 en el partido de ida. Y veamos si en casa logramos sacar esto adelante. Veamos qué sucede. Muy bien, excelente, avanzamos. Cuartos de final ante los italianos. La Lazio. Estamos en casa, 0-0. Se definirá en Italia. Veamos qué pasa en el partido de vuelta. Yo pienso que de visita es más complicado sacarlo adelante, pero fue posible. Increíble. Seguimos enfrentándonos a italianos, esta vez a la Juve en cuartos. Veamos, 1-0, muy bien, de visita. Partido de vuelta. Quiero saber qué sucede y seguimos. Vamos a semis. Vaya que nos hemos encontrado un equipo difícil. Unas semifinales netamente inglesas y ganamos de ida en el Etihad Stadium. Fantástico. Estamos a 90 minutos de ser finalistas y goleamos al City, increíble. Bajamos un poquitico en la liga, pero bueno, vamos a ser finalistas o somos finalistas de Champions. Tenemos una FA Cup, muy bien. Pésima presentación en Carabao Cup. Seguimos con contrincantes ingleses, una final netamente inglesa. Por Champions no tenemos goleadores, pero bueno, tampoco tenemos asistentes. Nuestro portero no le fue tan bien y en la liga tampoco tenemos goleadores. Sí, Agustín Roberto. El mejor asistente fue Camavinga, nosotros no tenemos. En la portería tampoco tenemos nada. Pedazo de temporada. Este muchacho ya seguramente, esta temporada estoy seguro que no fue nominado al Balón de Oro, pero para la próxima seguro lo sería. Ojo con Roberto, que termina de 25 años y 91 de media. Este señor también con 90 y 25 años. Todos quedaron más o menos de esa edad. Este señor con 88. 25 años para este es un canterano que no le prestamos mucha atención. Y Paulito Dybala jugó 24 partidos. Miren qué interesante, Paulito. 90 para este Ontivero, la mayoría. Este chico quedó en 91 y 30 años. Capitán, creo que sí. No, creo que el capitán fue nuestro portero. Este señor, miren, rechazado tal vez en muchos modos carrera, y miren cómo funciona de bien Nico Paz. Bueno, sabemos de sobra, tiene 26 años, sabemos de sobra que va a crecer muchísimo. Emilianito ya cayó, este señor no creció, se mantuvo muy bien. Le dieron la capitanía. Wow, no estuve al tanto de eso. Bueno, faltó fichar algunos jugadores. Me hubiera gustado traer a Lautaro Martínez sin lugar a dudas, pero no fue posible, pues tendríamos que vender a este señor. Pronto no era tan sensata la cosa, aunque por verlo retirarse de este equipo, de pronto me hubiera gustado jugar la final de la Supercopa si ganáramos esto y ficharlo para eso, pero pues ya no tendría mucho sentido. Vamos al final, aunque me gustaría saber cuánto quedó costando esta plantilla. De momento, Ruperto es el más costoso, de 204 millones. Este señor estuvo a punto de venderse en 244 millones, pero no sucedió. Ahí está. Este es el orden de mayor a menor del valor de esta plantilla. Hablando financieramente, es una plantilla que quedó costando bastante. Ya vamos a hacer la suma total. Quiero que lo vean uno por uno. Fantástico, maravilloso, sin lugar a dudas. En fin, terminó costando 1.442 millones, tal vez un poco más. Quedó costosita. Bien, juguemos la final de esta Champions y rematamos el episodio y hacemos un pequeño resumen. ¡Qué maravilla! Vamos a jugar en Old Trafford. ¡Qué locura! Esta es una final soñada para cualquier equipo inglés, ¿no? Bueno, aunque seguramente los chicos del Liverpool les hubiera encantado jugar en Anfield. Miren ahí está esta hermosura, chicos, que nos mira y nos pide que por favor la llevemos a nuestra casa. Me gustaría que en los comentarios de este video me dejaran por favor qué nacionalidad quieren para el próximo episodio de esta serie. Ya lo hicimos con bolivianos, lo hicimos con colombianos, con mexicanos, con ecuatorianos. Esta ocasión bajamos al sur del continente con argentinos. Tal vez podríamos hacerlo con uruguayos, con venezolanos, bolivianos. Bueno, chilenos también es interesante. O si quieren algo, un híbrido entre Centro y Norteamérica, porque no sé qué tan interesante sea un video solo con norteamericanos, por ejemplo, con estadounidenses o canadienses, o con jugadores de Centroamérica. Bueno, me lo dejan ustedes. A mí me encantaría hacer un híbrido de Panamá hasta el Polo Norte, bueno, no, más bien hasta Canadá, y exceptuando México, porque ya hicimos México, pero no sé qué podamos hacer ahí. Ustedes me lo dejan en comentarios. Muy bien, Gonzalo Ignacio, ahí está. Perfecta, de esta manera vienen con 3 amonestados. Nos enfrenta el Liverpool, que no tiene a Luchito.
Oiga, ¿no han visto la carrera de Lucho Díaz en el canal? Se las dejo en el comentario fijado. Por ahí pueden ir a echarle una ojeada al gran episodio con Lucho Díaz, 10 temporadas en donde consiguió de todo ese muchacho. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que vamos rápidamente al partido, ya no hay más que hacer. Tenemos mucho fútbol por jugar. Vaya que lo tenemos. Ojo a esta buena recuperación al minuto 9, minuto 10, minuto 11 tal vez. Y miren el pedazo de asistencia para el señor Roberto, que define con muchísima calidad. Muchachos, este va a ser un partido muy interesante para nuestro equipo, para nuestro Argentina FC. Porque definitivamente les vamos a dar muy buen partido a estos señores de Liverpool. Recuerden que es una final netamente inglesa. Miren el pedazo de asistencia. Todo a raíz de una buena recuperación. Nico Paz asiste a Roberto y Roberto nos regala esta maravilla con el arco prácticamente vacío. Imposible para el pedazo de portero que tiene en este instante el Liverpool. Celebra nuestro muchacho, el mejor 9 del mundo. Bueno, tal vez en otro episodio nos daremos cuenta si llega a ser Balón de Oro. Ojo que aquí nuevamente una buena recuperación. 10-12 minutos después. Ojito que aquí hay un pequeño error del FC. Miren cómo lo dejaron ir. Gambeteó muy bien y definió nuevamente con muchísima calidad. De esta manera el pequeño infante, este pequeño chico de tan solo 23 años, estaba regalándole el segundo gol a este gran equipo, estaba dándole la victoria en Champions a la comunidad argentina de manera colectiva. Ay, chicos, qué buena definición. Miren, mucha calidad, imposible para el portero, aunque noté un pequeño errorcillo ahí del FC. Nuevamente, una recuperación. Miren aquí, qué buena asistencia. El señor Fernández se va y un sombrerito de estos que nos encantan. Muy buena definición. Una vez más, Roberto se llenó de gloria en este episodio. Ahí, como lo pueden ver, una celebración bastante particular, mostrando su power, todo su poder. Ahí está, otra vez un globito. Nos funciona bastante bien y una definición espectacular, sin lugar a dudas. 3-0, todo esto sucedió en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo de antemano les digo que no hubo mucho para ver, aunque nuestro gran portero Emiliano también tendría sus momentos destacados en el partido. Hacía lo propio el argentino ya veterano. Chicos, llegaríamos al final 3-0, en el segundo tiempo las cosas no fueron tan movidas, pero ya teníamos un marcador bastante amplio. De esta manera nos coronaríamos campeones, ellos celebran y ustedes y yo vamos a ver un pequeño resumen. La verdad no hay mucho de qué hablar, pero vamos a hacerlo. Hay que hacer el pequeño resumen como de costumbre. Lo dicho, este es un resumen bastante flojo. Ligas conseguimos 2, Community Shield no conseguimos, FA Cup sí conseguimos una, la única copa que conseguimos en todo el episodio. Carabao tampoco conseguimos, Champions League sí conseguimos una, que la acabamos de ver, y al final esto nos da un total de 4 títulos conseguidos. Ojito que tuvimos el goleador solo en una ocasión, pero no tuvimos ni el asistente ni el mejor portero en ninguna competición. El valor final de la plantilla fue de 1.442 millones. Creo que esto sí fue algo genial. Por otro lado, podemos ver que el equipo lo recibimos con 58 de valoración global y lo entregamos con 85, siendo nuestra mejor virtud la delantera y la defensa. De esta manera llegamos al final del episodio. Espero que me dejen en comentarios su nacionalidad favorita para el próximo video de esta serie y también espero que se suscriban y dejen un poderoso like. Les voy a dejar en las pantallas finales 2 episodios que sé que les van a encantar, uno con colombianos y otro con ecuatorianos. Sin más que decir, me despido, poderoso like, adiós.